¿Piensas que la fama vuelve a la gente más noble y encantadora? Pues, agárrate, porque la realidad es más oscura. Estos 25 famosos no solo fueron problemáticos, fueron auténticos demonios disfrazados de estrellas. Romances escondidos, pleitos que partieron familias, secretos de alcoba que arruinaron carreras y amistades que se convirtieron en enemistades eternas. Imagínate, actores que dejaron heridas imposibles de cerrar, magnates que compraban silencio con dinero sucio y figuras que eran tesoros nacionales frente a la cámara, pero monstruos tras las puertas cerradas. Y ojo, porque no vas a creer quiénes se esconden en esta lista, ni qué barbaridades hicieron. Así que prepárate para adentrarte en un recorrido de traiciones, escándalos y pasiones prohibidas, con las estrellas más rencorosas, odiadas y polémicas de todos los tiempos. 25. Famosos de lo peor. Bienvenidos a los tutoriales de Gerberín, el canal donde el chisme se sirve calientito y con todo el sazón. Aquí no solo vas a entretenerte, también vas a descubrir lo que nunca te contaron de sus artistas que parecían ídolos intocables. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita y suéltanos ese like que vale oro, porque lo que viene no lo vas a creer. Chespirito, el esposo abandonado. Arrancamos fuerte. La historia de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, y su eterna pareja, Florinda Meza, es de esas que parecen de novela, pero con más sombras que risas. Todo comenzó en los pasillos del set de El Chavo del Ocho. Allí, entre carcajadas y aplausos, nació un romance cargado de pasión, secretismo y un mar de polémicas. El detalle macabro. En ese tiempo, Chespirito estaba casado con Graciela Fernández y tenía 6 hijos. Mientras tanto, Florinda no estaba precisamente sola. Tenía un romance con el productor Enrique Segoviano y antes había tenido sus quereres con su compañero Carlos Villagrán. ¿El resultado? Un cóctel explosivo. Bolaños cortejó a Meza durante 5 años, hasta que en 1977 decidió dar el paso, separándose de su esposa y enfrentando el dedo acusador de la opinión pública. A él lo tildaron de abandonar a su familia, a ella de rompehogares. Pero eso no fue todo. Dentro del elenco empezó la tormenta, egos heridos, rivalidades encendidas y hasta amistades rotas. Tanto Villagrán como Ramón Valdés abandonaron el barco, y muchos señalaban con el dedo a la creciente influencia de Florinda en el set. Una historia de amor. Ay, sí. Pero también un huracán de pasiones, culpas y rupturas que dejaron huellas imborrables en el espectáculo latinoamericano. María Antonieta de las Nieves, la entrañable Chilindrina, no se quedó callada. Tiempo después, insinuó que el ambiente en el set de El Chavo del Ocho se había vuelto sofocante, casi tóxico, como si la risa que escuchaban millones de personas escondiera un detrás de cámaras lleno de tensión y rencores. No va, eso no. Bueno, está bien. Siempre obedecimos al pie de la letra. La polémica volvió a encenderse con la bioserie Chespirito, Sin querer queriendo, donde el personaje inspirado en Florinda Meza aparecía como una mujer calculadora y manipuladora. Florinda estalló. Indignada, exigió que borraran su nombre del proyecto, defendiendo que lo suyo con Roberto no fue intriga, sino amor verdadero. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto. Después de casi 30 años de unión secreta y tormentosa, Florinda y Bolaños se casaron en 2004. Nunca tuvieron hijos. Bolaños se había hecho la vasectomía mucho antes de conocerla. Aún así, permanecieron juntos hasta el último día de su vida. En 2014, Meza se convirtió en guardiana de su memoria. No fue solo el amor de mi vida, fue mi vida, declaró con la voz quebrada en una entrevista. Sin embargo, tras la muerte del comediante, los rumores no tardaron en llegar. La herencia. Corrillos malintencionados aseguraban que había una fortuna escondida. Pero Florinda aclaró en 2015 que gran parte ya se había repartido y lo que quedaba se había consumido en gastos médicos. Críticas van, críticas vienen, pero Meza sigue firme. Asegura que su relación con Chespirito fue real
genuina y eterna, aunque muchos aún prefieren ver sombras donde ella insiste que solo hubo amor. Vicente Fernández, el charro con un legado manchado. Pasemos ahora a otro gigante de México, Vicente Fernández, el inmortal charro de Huentitán. Su voz fue el eco de generaciones, pero detrás del ídolo de sombrero ancho y traje de mariachi, hubo episodios que mancharon su impecable imagen. En 2021, un escándalo sacudió al charro. Una foto se viralizó, mostrando a Fernández tocando inapropiadamente a una joven fan en el pecho durante una sesión de fotos. La muchacha confesó que no se dio cuenta en el momento, solo al revisar la imagen sintió el golpe de la indignación. El tema se volvió tendencia y la prensa no lo soltó. Ante la ola de críticas, Vicente se defendió con torpeza. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, admitió: «Reconozco que hice mal». Esa frase quedó tatuada como una mancha en su historial, porque mostró a un ídolo que también podía equivocarse, y de la peor manera. Yo puse mi mano primero en el estómago y subí la mano, y cuando la subo toman la foto. Vicente Fernández intentó justificar aquel episodio incómodo diciendo: «No sé si fue una broma, pero ofrezco una disculpa sincera». Sin embargo, sus palabras no bastaron. El hecho fue condenado de inmediato como inapropiado y perturbador, dejando claro que ni la figura del charro más querido de México estaba por encima del escrutinio público. Y como si eso no fuera suficiente, otro escándalo salió a la luz. La actriz Zoraida Gómez compartió una foto de su niñez, donde aparece Vicente besándola en la boca. Su pie de foto, aparentemente nostálgico, «Tú me diste mi primer beso», desató una tormenta. Lo que para algunos parecía un gesto inocente, para la mayoría fue la confirmación de un comportamiento cuestionable hacia menores, un recordatorio de cómo ciertos actos habían sido normalizados en otra época, pero que hoy se leen con ojos muy distintos. El fuego se avivó aún más con una entrevista de 2019, donde Fernández rechazó someterse a un trasplante de hígado porque temía que el donante hubiera sido homosexual o drogadicto. Sus palabras fueron tachadas de homofóbicas, hirientes y totalmente fuera de lugar, provocando protestas de colectivos LGBTQ que no perdonaron el comentario. El hígado de otro güey, ni sé si era homosexual o drogadicto, no. Pero la sombra del charro no se limitaba a su vida personal. En el terreno profesional también se decía que jugaba sucio, pagar a emisoras para bloquear canciones rivales, boicotear escenarios que contrataban a otros cantantes rancheros y mover sus influencias para mantener su reinado. Incluso su prolongada rivalidad con Juan Gabriel se atribuía a la incomodidad que sentía frente a la extravagancia del Divo de Juárez y a los celos por su ascendente fama. Al final, Vicente Fernández sigue siendo un ícono cultural, pero su historia ya no se cuenta solo con notas de mariachi y aplausos. Ahora también carga con polémicas que pusieron en duda su ética, su visión del mundo y su forma de ejercer el poder dentro de la industria musical. María Elena Velasco, lo que antes fue gracioso, ahora es problemático. De la comedia pasamos al debate cultural. María Elena Velasco Fragoso, la mujer detrás del entrañable personaje de la India María, fue durante décadas una de las caras más queridas del cine y la televisión en México. Con sus ocurrencias caídas y malentendidos conquistó a millones, pero tras su muerte en 2015, su legado comenzó a mirarse con otros lentes. Lo que antes parecía inocente, hoy genera incomodidad. Su personaje de la India María, esa mujer indígena ingenua, torpe y sin educación, es visto por críticos actuales como un reflejo de estereotipos dañinos que marcaron a generaciones enteras. La comentarista cultural Celerina Sánchez lo dijo sin rodeos. Esto refuerza la idea de que los pueblos indígenas son ignorantes y pobres, ignorando la diversidad y riqueza de nuestras culturas y lenguas. Lo que en su tiempo fue considerado humor blanco, hoy se revisa como un recordatorio de cómo la comedia también puede perpetuar prejuicios. Y aunque para muchos la India María sigue siendo un símbolo de cariño y nostalgia, para otros es la prueba de que no todo lo que nos hacía reír era realmente inocente. Incluso el periodista Vicente Leñero llegó a revelar un episodio que pinta de cuerpo entero las tensiones en torno a María Elena Velasco. Contó que en un encuentro terminó arrojándole, accidentalmente, pero con clara intención de protesta, un licuado encima.
Un gesto simbólico que reflejaba el creciente resentimiento hacia lo que algunos percibían como la arrogancia y el poder desmedido de la actriz. Porque aunque la India María fue, sin duda, una fuerza cultural imparable, su legado hoy aparece teñido con un lado oscuro. Acusaciones de abuso, de humillar a otros y de ejercer un control tóxico sobre la industria del entretenimiento en México. Es mejor porque no hay ni vendedores ni metiches que vengan a tocar la puerta. María Félix mató a su secretaria. Si hablamos de figuras envueltas en mitos y rumores, nadie supera a María Félix, la doña del cine mexicano, cuya vida fue una cadena de pasiones, excesos y controversias. El escándalo más perturbador explotó en 1949, cuando su secretaria, la poeta y actriz de teatro Rebeca Uribe, apareció muerta en una habitación de hotel en la Ciudad de México. La causa oficial, una sobredosis, pero las circunstancias hicieron saltar todas las alarmas. En el bolso de Uribe encontraron fotos de la mismísima Félix, y varios testigos aseguraron haber visto a una mujer que coincidía con su imponente figura salir del lugar poco antes de la tragedia. Los rumores corrieron como pólvora. ¿Eran amantes? ¿María estaba implicada? La versión más fuerte aseguraba que huyó a España para evitar enfrentar a las autoridades. Aunque la investigación oficial terminó por exonerarla, culpando a una misteriosa acompañante no identificada. La sombra de ese episodio nunca dejó de perseguirla. Era como un fantasma que se asomaba cada vez que alguien hablaba de la doña. Y es que su vida personal era igual de explosiva que su carrera. Su matrimonio con Agustín Lara, iniciado en 1945, fue tan apasionado como tormentoso. Entre celos, desplantes y canciones inmortales, incluyendo la inolvidable María Bonita. Venían las olas, lo columpiaba. La unión se rompió apenas 2 años después. Después vendrían otras historias que alimentarían la leyenda. Su cercanía con Frida Kahlo y Diego Rivera, por ejemplo. Amiga inseparable de Frida y objeto de rumores de que el mismísimo Rivera estaba rendido a sus pies. La propia Félix llegó a contar que Frida le pidió en una carta que se casara con Diego cuando ella muriera. La doña, fiel a su estilo, rechazó la propuesta con elegancia, prefiriendo conservar la amistad y la intriga. Y no podemos olvidar su tempestuosa relación con Jorge Negrete. Después de años de rivalidad y orgullo, se casaron en 1952 en lo que parecía un romance destinado a la gloria. Pero el destino tenía otros planes. Negrete murió de una enfermedad hepática apenas 14 meses después. Aquella unión breve, intensa y marcada por la tragedia, terminó de sellar el halo de misterio que siempre rodeó a la doña. María Félix fue más que una actriz, fue un enigma viviente. Una mujer que nunca permitió que la definieran, pero cuyo nombre quedó inevitablemente ligado a los rumores, las pasiones y las sospechas que la persiguieron hasta su último día. ¿Por qué? Si tiene tan bonita voz. ¿De veras le gusta? Bueno. Ni siquiera en la muerte, María Félix logró escapar de la controversia. Cuando falleció en 2002, a los 88 años, su partida debía ser un homenaje a la doña más grande del cine. Pero no. Uno de sus hermanos levantó la voz asegurando que podía haber sido envenenada y solicitó la exhumación del cuerpo. La teoría sonó como un capítulo digno de Agatha Christie, pero al final no se encontró prueba alguna. La versión oficial habló de muerte natural, aunque las dudas quedaron flotando, como todo lo que rodeó a la indomable Félix. Y es que ella nunca fue mujer de medias tintas. Con frases lapidarias como «el machismo es una enfermedad moral», marcó su postura. Firme, independiente, sin miedo a desafiar a nadie ni en la pantalla ni en su vida privada, María Félix se convirtió en un mito imposible de encasillar. Gloria Marín, la rompecorazones. Gloria Marín fue otra reina del cine mexicano. Una mujer que desbordaba elegancia en más de 60 películas, pero cuyo verdadero espectáculo estaba en su vida amorosa, llena de escándalos, traiciones y romances imposibles. Su gran historia de amor y de polémica fue con Jorge Negrete. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes. El problema: Negrete estaba casado con la bailarina Elisa Christie, que además estaba embarazada. La relación con Marín provocó el divorcio, y, aunque nunca llegaron a casarse, vivieron como marido y mujer por más de una década. Pero ojo,
Su romance no fue precisamente fiel. El actor Armando Silvestre confesó años después que tuvo un amorío con Marín mientras ella seguía con Negrete. Incluso contó en la historia detrás del mito que una vez tuvo que esconderse en un closet cuando Negrete llegó con una serenata y quedó atrapado, nada menos que al lado de una foto de tamaño real del mismísimo Charro Cantor. Un episodio digno de comedia, pero que escondía un triángulo de lo más tormentoso. Y me dice, métete al closet. ¿Y tú sabes lo que había en el closet? Una foto de Jorge así de charro. Pegué un brinco, pues yo creía que estaba ahí esperando. Antes de Negrete, Marín ya había probado suerte con el amor. Primero con Abel Salazar, luego otra vez con él, tras terminar con Jorge. Se casaron en 1958, pero el matrimonio duró apenas 2 años y acabó en divorcio. El drama escaló cuando se rumoró que Negrete, en un arranque de despecho, terminó casándose con María Félix, la eterna rival de Marín. Silvestre juraba que Jorge nunca dejó de amar a Gloria y que su boda con la doña fue puro berrinche para provocarle celos. Y si eso fuera poco, Marín también cayó en brazos del periodista Carlos de Negri, famoso no por su pluma, sino por su carácter violento y abusivo. Como relató el biógrafo Enrique Serna, un hombre temido en la prensa, que dejó huellas oscuras en la vida de la actriz. Su historial amoroso comenzó desde joven. A los 15 años se casó con un agente de tránsito, Arturo Vargas. Poco se sabe de esa unión, pero marcó el inicio de una vida sentimental intensa y escandalosa. Pese a todo, Gloria Marín nunca perdió el cariño del público. En pantalla era pasión pura y en su vida personal, intensidad sin frenos. Su corazón fue un campo de batalla, y de ahí nació la leyenda de la gran rompecorazones del cine mexicano. Despreciable, un hombre inútil, mujeriego, vanidoso, que porque tenía dinero. Sara García, la mujer detrás de la abuelita. Si hablamos de contrastes, el caso de Sara García es un retrato perfecto. La eterna abuelita de México, la figura tierna y entrañable de más de 150 películas, escondía en su vida privada un misterio que alimentó décadas de especulación. En pantalla era el símbolo de la calidez y la virtud, pero en su día a día mantenía una vida herméticamente reservada. Se casó una sola vez con el actor Fernando Ibáñez, con quien tuvo una hija llamada Fernanda. La tragedia llegó pronto. Fernanda murió a los 21 años. Después de eso, Sara nunca volvió a casarse. Lo que sí tuvo fue una compañía inseparable, Rosario González, una amiga de toda la vida a quien conoció en la escuela Vizcaínas y que años más tarde se convirtió en la administradora de su casa, su consejera y su confidente. Vivieron juntas durante décadas en la colonia del Valle, y Rosario era tan cercana que la propia hija de Sara la llamaba tía. Los rumores no tardaron en llegar. Algunos decían que Rosario fue mucho más que una amiga, insinuando que entre ellas existía un amor silencioso en una época en que ese tipo de relaciones eran un tabú. Sara nunca habló de ello. Su hermetismo fue tan férreo como su imagen de abuelita amorosa en la pantalla. Así, entre el cariño del público y las preguntas que nunca respondió, Sara García construyó una leyenda, una mujer que dio ternura a generaciones, pero cuya vida íntima sigue siendo un enigma. Aunque nunca se confirmó de manera oficial, muchos sostienen que el vínculo entre Sara García y Rosario fue más que una amistad. El actor Manuel "Flaco" Ibáñez lo dijo sin rodeos. Sara tenía una novia llamada Rosario y era evidente para todos los que trabajaban con ella. Su novia, pues, su esposa, se llamaba Rosario y entonces de repente decía, ya me voy porque me voy a echar un rosario. No dudaron en incluirla dentro de la historia oculta de lesbianas en México. Incluso el cantante Alex Sintek recordó en 2024 que, tras grabar un comercial de Chocolate Abuelita, vio a una mujer, a la que describió como la esposa de Sara, besarla en los labios. No había redes sociales en aquel entonces. Ese tipo de historia hoy sería una bomba, comentó. Detalles curiosos alimentan la sospecha. García solía bromear con la frase "a echarse un rosario", que hoy muchos interpretan como un guiño privado a la relación. Y cuando murió en 1980, su inseparable Rosario fue nombrada heredera universal. 3 años después, también ella partió, cerrando de manera silenciosa una historia que quizá fue un amor de toda la vida,
oculto a plena vista. Luisito Rey, el padre del infierno. Si hay un villano indiscutible en la cultura pop latina, ese es Luisito Rey. No solo fue el padre de Luis Miguel, también fue su verdugo. Su reputación quedó marcada como una de las figuras más oscuras, abusivas y manipuladoras en la industria musical. Como manager y padre, convirtió la infancia de El Sol en una máquina de dinero. Lo sometió a una agenda brutal de presentaciones desde niño y, según versiones, le administraba sustancias como efedrina para mantenerlo activo en el escenario. Falsificó documentos para hacerlo pasar como mexicano y controló hasta el último centavo de sus ganancias, desviando dinero a cuentas en el extranjero. El ex-manager Alfred Herger relató que Luisito fingió un robo para evadir gastos hospitalarios y huyó de Puerto Rico con su familia, dejando deudas. Y no solo fue un manipulador financiero. Múltiples versiones, incluso dramatizadas en Luis Miguel, la serie, sugieren que prostituyó a su esposa, Marcela Basteri, a cambio de favores de hombres poderosos. El caso más turbio de su legado es precisamente el destino de Marcela. Aproximadamente como unos 8 o 10 años, cuando los primeros 8 o 10 años de mi vida. Yo nací en Santa Inés. En 1986, tras un viaje a España donde supuestamente se encontraría con Luisito, desapareció sin dejar rastro. Nunca más se le vio. Los testimonios posteriores de su cuñado, Mario Vicente Gallego, oscilaron entre dos versiones. Una donde Marcela se fue voluntariamente con un hombre apodado Antonio. Y otra mucho más siniestra que la vinculaba a su muerte durante una balacera en una fiesta clandestina. Los hermanos de Luisito tampoco ayudaban a limpiar el apellido. Mario y Pepe se involucraron en negocios turbios, escándalos de mujeres y sustancias. Aunque algunos lo quisieron presentar como un talento musical desaprovechado, el biógrafo Javier León Herrera lo describió como un hombre plagado de mentiras, inestabilidad y oportunidades desperdiciadas. Evitar a la gente, o sea, no puedo evitarlo y quiero que sea así. El niño es artista porque nació artista. Para finales de los 80, Luis Miguel lo confrontó, descubrió el tamaño de las traiciones y cortó la relación. Luisito murió en 1992, a los 47 años, víctima de complicaciones por el abuso de alcohol y drogas. Su muerte cerró su capítulo personal, pero no el misterio. Hasta hoy, la desaparición de Marcela Basteri sigue siendo una de las heridas más oscuras y abiertas de la historia de la farándula mexicana. Cantinflas, la doble vida. El ídolo de la risa, Mario Moreno Cantinflas, fue amado por millones en todo el mundo. Pero detrás de la carpa de circo y el disfraz del peladito se escondía un hombre con secretos que todavía generan controversia. Uno de los más persistentes gira en torno al origen de su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova. Oficialmente fue adoptado, pero reportes sugieren otra verdad más escabrosa. El niño habría nacido de una breve relación de Cantinflas con una mujer estadounidense llamada Marion Roberts. La versión asegura que Roberts entregó al bebé a cambio de $10,000 y que poco tiempo después murió trágicamente. Un rumor que marcó para siempre la vida privada de Cantinflas y que lo persiguió como un fantasma, recordándole que ni el hombre más gracioso de México podía escapar de las sombras de un secreto. Mi mamá biológica, Marion Roberts, y pues no te lo puedo dar. Ella no toma nada bien esta situación y se quita la vida. La historia del supuesto origen de su hijo fue algo que Cantinflas nunca confirmó públicamente, pero que Mario Arturo, su heredero, aseguró como verdad años después. Y no fue el único misterio en torno al comediante, porque mientras en pantalla se vendía como el hombre del pueblo, el peladito que desafiaba a los poderosos con frases como «Si el trabajo fuera tan bueno, los ricos ya lo tendrían todo», en privado cultivaba amistades con las élites políticas. Su cercanía con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el mismo bajo cuyo gobierno ocurrió la masacre estudiantil de 1968, generó un desencanto brutal entre intelectuales y admiradores que lo habían visto como símbolo del pueblo. A esto se sumó otro escándalo, su presunto romance con Joyce Jett,
una mujer estadounidense que en los años 80 lo demandó en Texas por $26 millones. Jett aseguró que mantuvieron una relación de 2 décadas, marcada por abuso y promesas de matrimonio incumplidas, todo mientras Cantinflas seguía casado con Valentina Ivanova. Y si hablamos de excesos, su mansión en Acapulco también se convirtió en leyenda. Fiestas lujosas, licor importado y hasta modelos disfrazadas de sirenas nadando en la piscina. Historias que muchos quisieron reducir a leyendas urbanas, pero que hoy resurgen con fuerza en videos virales de TikTok, devolviendo la polémica a la memoria colectiva. Aunque sus donaciones a hospitales y orfanatos son reales y documentadas, críticos sostienen que fueron también una estrategia de distracción para cubrir negocios turbios y conductas personales que no coincidían con la imagen intachable que proyectaba en el cine. Chabelo, el gigante infantil con sombra. El eterno niño de la televisión, Xavier López Chabelo, fue durante décadas la sonrisa de los domingos familiares, pero detrás de la figura entrañable de En Familia con Chabelo, también se escondían capítulos que ensuciaron su legado. En 2020, la actriz Alexandra Beffer lo acusó públicamente de acoso sexual. Según su relato, Chabelo le ofreció un papel con la frase, "Un rapidín y estás al aire". Beffer aseguró además que no fue la única, solo que muchas mujeres preferían callar por el enorme poder que él tenía en la televisión. Natural es un rapidín a cambio de que yo entrara a un programa de televisión en su momento. Su carácter tampoco era precisamente angelical. Ganó fama por su temperamento explosivo y sus respuestas groseras hacia periodistas y colegas. Reporteras como Paola Rojas y Karina Monroy contaron que fueron humilladas públicamente por él. Monroy, por ejemplo, recibió como respuesta de Navidad la frase que se volvió infame, "unos tacos de popó y huevos de gato". Y no faltaron los momentos incómodos frente a cámara. En una ocasión, abofeteó a un joven Eugenio Derbez durante un sketch, algo que se presentó como comedia pero fue criticado como un abuso disfrazado de humor. Dona, ¿qué le importa, señorita? ¿Qué va a comer en Navidad? Unos taquitos de unos de gato. Otro capítulo espinoso salió a la luz con Leslie López Pérez, quien afirmó ser su hija. Tras procesos legales y una prueba de ADN, se comprobó la paternidad. Chabelo fue obligado a darle apoyo económico, aunque había negado la relación durante años. Así, el amigo de todos los niños también cargó con secretos, sombras y polémicas que, con el tiempo, demostraron que hasta los ídolos más inocentes tenían su lado oscuro. Lupe Vélez, la mujer que seducía. Apodada la Mexicana de Fuego, Lupe Vélez fue una tormenta en tacones que conquistó a Hollywood con su belleza felina, su talento arrollador y una personalidad tan explosiva como peligrosa. Brilló en la era del cine mudo, pero pronto sus escándalos la hicieron tan famosa como sus películas. Su romance con Gary Cooper fue tan legendario como desastroso. Tras protagonizar Wolf Song, Lupe se volvió tan posesiva que Paramount, para proteger a su estrella, envió a Cooper a Europa. La leyenda asegura que Vélez lo persiguió hasta una estación de tren y, cegada por los celos, disparó un arma. Una escena digna de melodrama, pero demasiado real. En 1933 se casó con Johnny Weissmuller, el Tarzán más famoso del cine. Su matrimonio de 6 años fue un campo de batalla. Gritos, pleitos en público y hasta reportes de violencia física. Se decía que los maquillistas tenían que cubrir los arañazos que Lupe dejaba en el rostro de Weissmuller. Se divorciaron en 1939, dejando tras de sí un historial de furia y pasión. Su lista de amores fue interminable. Se le atribuyeron romances con Charlie Chaplin, Clark Gable y Errol Flynn. Y no solo eso. Era conocida por perseguir hombres casados y hasta por enfrentarse con cuchillo en mano a otras actrices. El mito dice que una noche, en una fiesta, amenazó con arma blanca a Norma Shearer. Para los años 40, su carrera se redujo a películas de serie B, en especial la saga Mexican Spitfire. En 1944, la tragedia golpeó. Quedó embarazada del actor Harold Ramond, quien se negó a casarse con ella. Devastada, Lupe tomó una triste decisión. Lupe Vélez vivió con intensidad absoluta y murió con la misma pasión desbordada. Un huracán de fuego que nunca conoció la calma. Evangelina Elizondo, el asesinato que nunca condenó.
De la sensualidad pasamos a la tragedia. Evangelina Elizondo, la eterna Cenicienta de México por prestar su voz a la versión en español del clásico de Disney, vivió una carrera larga y exitosa en cine, teatro, música y televisión. Pero su nombre quedó marcado por un crimen sangriento que estremeció al espectáculo en 1960. Su exesposo, el ingeniero José Luis Paganoni, era un hombre celoso, violento y obsesionado. Tras el divorcio, continuó vigilándola y acosándola. Durante la obra 30 segundos de amor, Evangelina comenzó a acercarse al actor Ramón Gay, galán del cine mexicano. La chispa encendió la furia de Paganoni. La noche del 27 de mayo de 1960, el ingeniero emboscó a la pareja afuera de la casa de Gay. Armado con una pistola calibre .38, le disparó en el pecho. Gay murió horas después en el hospital. Paganoni se entregó y fue condenado a 10 años de prisión. Pero lo más perturbador fue el silencio de Elizondo. Nunca condenó públicamente el crimen, nunca expresó remordimiento ni rabia. Esa ausencia de palabras encendió las sospechas. Para algunos fue una muestra de frialdad, para otros un pacto de silencio. La controversia aumentó cuando una examante y secretaria de Paganoni acusó a Evangelina de haber manipulado la situación, sugiriendo que ella provocó los celos fatales del ingeniero. Aunque jamás se probó, esas declaraciones alimentaron el debate público y empañaron su imagen. El hecho de que Elizondo hubiera denunciado previamente abuso doméstico y la negativa de Paganoni a pagar la manutención de su hija hacía aún más enigmática su falta de condena. Para muchos, su silencio fue interpretado como indiferencia moral frente a un crimen brutal que conmocionó a toda la industria. Evangelina Elizondo siguió con su carrera, pero aquel asesinato nunca dejó de ser una sombra oscura en su legado. Una historia donde la Cenicienta ya no parecía tan inocente. Emilio el Tigre Azcárraga, el magnate que gobernó con miedo. Si hubo alguien que entendió cómo manipular el poder desde las pantallas, ese fue Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre. El heredero de Televisa no solo construyó un imperio mediático, también lo convirtió en una maquinaria de control político, miedo y favoritismo. Su figura estaba rodeada de rumores oscuros. Actores y actrices denunciaban que vivían bajo su sombra, temerosos de perder su carrera si lo desafiaban. Cepillín y Verónica Castro lo acusaron públicamente de humillaciones y autoritarismo. Y entre bambalinas se murmuraba que exigía favores personales a cambio de papeles, silenciando con vetos a quienes osaban levantar la voz. Azcárraga tenía línea directa con los presidentes de México. Televisa no solo entretenía, moldeaba la narrativa política, dictaba quién brillaba y quién quedaba en el olvido. Su frase más infame llegó en 1993, cuando declaró que el deber de la televisión era entretener a los jodidos. Y como si no fuera suficiente, agregó que el pueblo pobre era una clase muy jodida que nunca va a dejar de estar jodida. Palabras que indignaron a un país entero, revelando el verdadero desprecio detrás de su imperio. Su poder era absoluto, podía encumbrar a una estrella o destruirla con un simple veto. A Chabela Vargas supuestamente la borró de las pantallas tras una ruptura sentimental. Y así, detrás de la sonrisa en los televisores, se escondía un sistema de control feroz. Que podíamos el ridículo. A veces creíamos que cosas muy importantes, pero por lo general el ridículo. Cuando murió en 1997 dejó tras de sí un legado polarizante. Para unos fue un titán visionario de los medios, para otros el símbolo más claro del abuso, la explotación y el poder desmedido. De los amores enredados de Gloria Marín a la doble vida oculta de Sara García, del espiral trágico de Lupe Vélez, al reinado de miedo del Tigre Azcárraga. Estas no son simples polémicas, son recordatorios de que el brillo del espectáculo siempre esconde sombras que rara vez salen a la luz. Entonces dime, ¿qué historia te sacudió más? ¿La actriz que ocultaba un amor secreto? ¿El magnate que manipulaba gobiernos? ¿O esa estrella querida que en realidad escondía un monstruo detrás de la máscara? Te leemos en los comentarios, y recuerda, suscríbete, activa la campanita y suéltanos ese like que tanto nos ayuda. Porque aquí, en Tutoriales Gerberín, el chisme nunca descansa, y siempre viene con queso las quesadillas.